Muy buenas tardes. Acá después de algún tiempo separado por algunos viajes y unos compromisos, estamos nuevamente con ustedes, pero no perdimos la brújula. Estuvimos atrás del mensaje de 28 de julio y escuchamos al actual presidente de la República plantear un proyecto de ley, el mismo que tiene que ver con lo más neurálgico del Lima y Callao en cuanto inicialmente a la interconexión de rutas se refería. 17 o 19 años después que el Ministerio de Transportes no ha podido solucionar este problema de interconexión de rutas, bueno, cogen nuestra iniciativa, la iniciativa de muchos especialistas, que es la creación de la Autoridad Única de Transporte Urbano para Lima y Callao. Pero aún así, este anteproyecto tiene muchas falencias, tiene algunos vacíos y es necesario fortalecerlo. Que estamos de acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo con crear una nueva autoridad, pero a nivel macro, a nivel megalópolis de Lima y Callao, y que no solo sea coyuntural, sino que nos proyectemos a los próximos 100 años como un desarrollo geopolítico y un desarrollo sostenido y sustentable, logístico fundamentalmente, porque no nos olvidemos que en el Callao tenemos el primer puerto de la República, el primer puerto internacional del Perú y obviamente la última autopista Gambetta, criticada últimamente, nos une directamente con la Panamericana hacia el norte y hasta el sur. Entonces, es estratégico una planificación adecuada para el tiempo. Y para hablar, dentro de otros temas, de estos aspectos, desde el punto de vista de los operadores, del sistema ya masivo de transporte urbano, se encuentra con nosotros el doctor Ángel Mendoza, representante legal de Alin Group. ¿Quién es Alin Group? Es la concesionaria de Javier Prado, la Marina Fawcett, que tiene 3 paquetes de ruta y que ya viene operando hace algún tiempo. Ángel nos contará pues algunos detalles de esto y también analizaremos el problema pues de la nueva autoridad, el problema de circulación y el componente que ella tiene. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto tenerte con nosotros. Alberto, gracias por la invitación y bueno, para poder conversar sobre esta novedad. Yo creo que tú, tu empresa o la gente que te conoce en el sector transporte terrestre y específicamente en el urbano, sabe pues de todo este problema que ya viene de tiempo y que tiene mucha relación con la calidad de servicio, ¿no? ¿Cómo puedes ver tú el análisis del transporte urbano en Lima y Callao? Porque es una megalópolis, es una conurbación urbana y no hay una diferencia entre una y otra ciudad. Sin embargo, las autoridades en el tiempo han mantenido esa diferencia que creo que no favorece a nadie. Bueno, creo que una primera conclusión donde podemos converger todos es que el transporte urbano está, digamos, pasando una situación muy crítica dentro de Lima y Callao, por el mismo hecho de que no hay una atención de parte del gobierno central, no tenemos políticas públicas en materia de transporte urbano y ello conlleva pues a otras consecuencias, a otras externalidades negativas, ¿no?, que tienen que ver también con el desarrollo de la ciudad y del país. Bueno, sí, pues ustedes se conformaron en una empresa, digamos, masiva de transporte público gracias a una convocatoria de una licitación nacional o internacional que fue realizada pues como consecuencia de la estructuración de los diferentes COSAC que no se complementaron y las mismas tenían que complementar al metropolitano, que obviamente ya superó su oferta y es muy necesario para movilizar a tantos ciudadanos al día. Creo que inclusive el metropolitano y ustedes están movilizando más ciudadanos que el metro de Lima, o sea, la línea 1, que va desde Villa El Salvador hacia San Juan del Lurigancho. Y dentro de ello, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ves ese pedazo o esas partes de un sistema integrado que ustedes son parte? Bueno, hablamos de un sistema integrado de transporte en Lima, pero creemos que un sistema integrado de transporte sin la intervención del Callao creemos que es algo que está partido, ¿no? Porque es innegable la continuidad urbana entre ambas regiones, entre ambos territorios y digamos hay un problema que de alguna manera el proyecto de ley pretende superar, pero en buena cuenta este sistema integrado que se pretende hacer en Lima partió con el metropolitano, con el metro. Ahora se quiere continuar con los corredores complementarios, pero repito,
En la medida que queremos avanzar en materia de transporte urbano mediante un sistema que no tiene un soporte en cuanto a políticas públicas, en cuanto a un marco normativo, creemos que siempre vamos a estar en un grave problema, ¿no? Vamos a ir parchando algo de querer avanzar, pero no vamos a tener algo sostenible porque no hay un buen cimiento para construir un buen edificio en lo que es transporte urbano, ¿no? Y esto tiene que ver con que realmente, si bien ahora tenemos los 5 corredores complementarios, de los cuales 3 están funcionando, todavía estamos en una situación todavía complicada, porque no tenemos, como por ejemplo lo tuvo el Metropolitano en su momento, una infraestructura vial suficiente para poder hacer de estos corredores un sistema con vías segregadas, ¿no? Y otros problemas que de alguna manera nos van afectando el día de hoy. Obviamente no hay planificación, o sea, el tema del Lima y Callao fue concebido de aparte o de ubicación o de asesoramiento parcial de los que conformaban los grupos de trabajo, tanto el alcalde de Lima como el Callao. Y en el caso de Lima, pues Luis Castañeda pues generó el primer corredor, el metropolitano se demoró 8 años, y en el caso de Callao, a contraparte de ellos, se preocuparon más del tema del tránsito, porque no pudieron entrar a un sistema de corredores porque nunca se pusieron de acuerdo con Lima. De lo contrario, la licitación hubiera sido más amplia, los operadores del Callao en sus diferentes modalidades se hubieran podido integrar. Entonces, tú tienes razón cuando dices la falta de una prohibición de políticas públicas en transporte urbano desde un organismo macro como es el sector transportes y comunicaciones no permitió. Esperemos que el sector transportes y comunicaciones ahora quiera cometer o de alguna forma corregir los errores históricos de sus anteriores ministros y funcionarios, pero estructuralmente casi tiene una composición de personajes que vienen de hace tiempo. Ahora el Ministerio de Transportes dice, bueno, es el momento de intervenir después de 19 años, pero sin embargo plantea una integración de transporte, como si el transporte en sí solo pueda solucionar las grandes congestiones de tráfico, como si el transporte por sí solo pueda combatir la informalidad, como si el transporte de así solo pueda superar los problemas que existen del medio ambiente, y fundamentalmente como si el transporte por sí solo puede contribuir a la movilidad urbana, que es la nueva terminología de sustentable que se ve en muchos países del mundo y acá cerquita de nosotros. ¿Cómo lo ves tú? Porque ustedes ya tienen algún tiempo operando como corredores complementarios, pero prácticamente el público no ve una integración de esos mismos corredores complementarios por un lugar, con la matriz que sería el metropolitano y con por otro lugar con el metro, que es pues parte del sistema integrado que queremos construir. Bueno, para no ser negativos, consideramos que todo lo que se ha avanzado son intentos fundados, son intentos que nacen del mejor deseo, seguramente de las autoridades de turno. Sin embargo, esto no está, como repito, debidamente sustentado, ¿no? Como bien dices, hoy en día se habla de la movilidad urbana. El transporte urbano no es suficiente, ¿no? El transporte urbano implica, avanzar sobre la base de 3 ejes, ¿no? Lo cual es el transporte, el tránsito y la infraestructura vial. Y vemos que, por ejemplo, este proyecto de ley, si bien nosotros apoyamos y consideramos que es una propuesta necesaria, y creemos además que, creo que en la historia, corrígeme porque tú eres también un experto en estos temas, en la historia del transporte urbano creo que nunca el gobierno central se ha preocupado como ahora quiere preocuparse con este proyecto de ley. Pero más allá de ser una buena propuesta, consideramos que todavía sigue teniendo vacíos. Porque hay que tener claro que si bien es cierto el proyecto de ley establece políticas públicas, como por ejemplo considerar como un servicio público al transporte urbano, como es hablar de los subsidios, no para el empresario del transporte, sino para el usuario que no tiene la capacidad de pagar un servicio eficiente, un servicio seguro de transporte urbano. Entonces con esto es un gran avance, pero también este proyecto exceptúa
de su regulación el tránsito y la infraestructura vial. Entonces, la gran pregunta es cómo podremos avanzar en transporte urbano si es que a la par no tenemos el tránsito también dentro de esta autoridad para combatir lo que hoy en día, digamos, degenera todo esto, cuál es la informalidad. Entonces, hay todavía, creemos, muchos vacíos que seguramente en estos días siguientes será materia de que los especialistas, los técnicos y obviamente también los parlamentarios, los congresistas hagan suyo algunas iniciativas que complementen este proyecto de ley. Has tocado dos temas importantes. Por un lugar, el tema de los subsidios. De repente el público no conoce que en muchas partes del mundo el transporte urbano es subsidiado, porque no necesariamente los costos de inversión que invierten, valga la redundancia, los operadores de los diferentes modos, son recuperados, dado por la demanda, por la ubicación de los ejes de los corredores o de los sistemas masivos de transporte. En fin, hay una serie de factores. La aviación en alguna medida tiene un subsidio. Acá en nuestro país, a raíz de la puesta en marcha de la Línea 1 del Metro de Lima, si bien no es el mejor diseño del eje, pero funciona y está atendiendo una demanda significativa entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, tiene algún tipo de subsidio. ¿Cómo podrías interpretar o transmitir a nuestro público que ese subsidio no significa subsidiar a la empresa, sino que ese subsidio significa subsidiar al servicio? O sea, que mejorar el servicio, mejorar las reglas de operación, mejorar la regla de atención y que finalmente eso se traduzca hacia el usuario en una mejora del nivel de servicio permanente en este sistema integrado que estamos pensando acelerar, porque todo el mundo cree que es importantísimo, necesario contar nosotros en Lima Metropolitana y el Callao y en muchas partes del Perú con un sistema de estas categorías. Bueno, creo que cuando le toca en el bolsillo al ciudadano, a cualquiera nos incomoda, ¿no? Más cuando se trata del Estado. Entonces, el subsidio implica que del pago de nuestros impuestos, el Estado tiene que, enviar una remesa de dinero para que el transporte público, el transporte urbano, sea eficiente y sea de calidad, sea un transporte seguro. Entonces, las ciudades más grandes de los países, como bien conocemos, reciben subsidios por parte de su Estado. Sin ir muy lejos, nuestro país vecino, ¿no? Un país de una orientación económica capitalista eminentemente, como es Chile, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, más de 800.000 millones al año destinados como subsidios para el transporte urbano, solo en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, y así tenemos ciudades como México, como Argentina, donde existe el subsidio. Lo que nosotros queremos que entienda el público usuario, que nosotros no es que queremos que el subsidio exista para que nosotros podamos vivir del Estado. Nosotros como empresa y nosotros como hoy en día como un concesionario en un corredor, consideramos que las cosas las podemos hacer bien, pero bien, digamos, dentro de una estructura, digamos, económica que no llega más allá de lo que debería de ser o de lo que exige el público usuario. El público usuario lo que exige hoy en día es un transporte urbano limpio, eficiente, seguro, porque hoy en día los usuarios pierden, digamos, muchas horas hombre trasladándose de un lugar a otro, producto de la informalidad y del caos del transporte y del tránsito. Existe mucha accidentalidad, hay muchas muertes en las pistas. Hoy también tenemos, digamos, problemas de salud por la contaminación ambiental, ¿no? También por el tema de por el hecho de que cada usuario a veces quiere tomar el bus en la puerta de su casa o bajar donde sea. Entonces, todo esto es un problema que genera obesidad y afecta en la salud. Entonces, para poder alcanzar un transporte urbano que sea, digamos, de calidad, eficiente, seguro, etcétera, ¿no? Se requiere que el Estado pueda intervenir subsidiando, porque si nosotros los privados queremos hacer el transporte que quiere el usuario, eso implica que nuestra estructura de costos se eleva y por lo tanto el pasaje tendría que costar mucho más, tendría que costar seguramente 5, 8 o 10 soles. Precisamente en otras ciudades grandes, en otros países, el Estado interviene porque
un pasaje de esa naturaleza no podrá ser pagado por un ciudadano, y entonces el Estado interviene para subsidiar a aquellas personas que no pueden pagar ese pasaje, porque recordemos que del 100% de personas en la ciudad, solo el 20% usa el vehículo particular y el 80%, que es la mayoría, usa el transporte público. Pero a esto también hay que sumarle de que realmente el usuario a veces tiene que entender de que hoy en día el transporte público, que está en manos de la empresa privada, como en nuestro caso, tiene que soportar, ¿no? O tiene que atender, ¿no?, lo que el Estado exige por ley, como son los pasajes universitarios, el pasaje escolar, ¿no?, los pasajes libres a los bomberos y policías, que nosotros obviamente no estamos en contra, porque hay que entender que el que habla también ha sido escolar, ha sido universitario, y reivindicamos esos derechos que se merece el usuario, pero el Estado también tiene que intervenir para entender de que si el usuario quiere algo mejor, esto no va a ser posible sin la intervención del Estado. Claro, y para que el público entienda, lo que busca este dispositivo también es una integración tarifaria. ¿Qué se pretende con la integración tarifaria? Significa que no estés pagando un pasaje cada vez que un ciudadano va a una movilidad que es parte de este sistema integrado. Pero acá tenemos tarjetas, tenemos la tarjeta del Metro de Lima, tenemos la tarjeta del Metropolitano, y hay algunas empresas de transporte urbano que también están generando su tarjeta para evitar que se lleve efectivo y evitar pues el tema de inseguridad ciudadana que está creciendo en nuestro país. Es un problema, digamos, el existente, no se puede cargar muchas tarjetas, pero el tema de integración tarifaria no es muy sencillo, dado que hay concesiones otorgadas por plazos determinados de tiempo. Ya hay empresas que están operando este sistema de tarjetas, y eso va a tener que ver en alguna medida con el tema de subsidios, como decía nuestro invitado. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que el ciudadano, desde su origen hasta su destino, deba tomar o tome diariamente una serie de transferencias o de unidades diferentes, pero estas tengan que hacerse con una sola tarjeta, que se vaya validando en cada unidad que se integre a su recorrido. Digamos, las rutas complementarias o las alimentadoras de las rutas complementarias en algunas partes de los corredores cobran 50 centavos y el Metropolitano cobra 2 soles 50. Los corredores complementarios cobran 1 sol 70. Ahí tenemos 3 valores diferentes para un recorrido que pueden hacer cualquier ciudadano. Ahí es el tema de la integración tarifaria para ubicar el recorrido por cada uno de los tramos específicos, por cada modo de transporte que decíamos, y favorecer al usuario con la tarjeta y con el recorrido. En ese tema, ¿cómo podríamos integrar el tema de subsidio para que le preguntes a la gente? Porque escuchaba algunos comentarios que no favorecen a los corredores, por decir los paraderos no son los apropiados, no se ha planificado adecuadamente los talleres de operaciones de origen y destino, hay problemas con la frecuencia, obviamente hay mucha informalidad en las calles, no hay un tema de control de tránsito, y eso determina que cualquier vehículo tenga que lamentablemente congestionarse en las vías y demorar en su recorrido, y la atención no es la adecuada para el usuario porque las frecuencias y los horarios de recojo en los pasajeros no son los adecuados. A ustedes, público que nos están viendo, no dejen de llamarnos al 637-1479, 637-1479, para resolverle sus preguntas y dudas, porque estamos con el representante legal de uno de los principales corredores complementarios que hay en Lima, que es Javier Prado, la Marina Fawcett, y es importante también que ustedes puedan ser atendidos. Nosotros, con estas preguntas y su participación, regresamos a un breve corte. No se olviden, 637-1479, acá en TV Vial a nivel nacional. Regresamos. El deporte de los puños es cosa seria en el Callao. Desde hace varios años, la Villa Deportiva Regional del Callao es el semillero de los futuros boxeadores de nuestro país.
Nuestros mejores boxeadores que tenemos actualmente son juveniles que han venido a ser mayores, están en la selección y todos mayormente salieron de acá del Callao. El profesor Rojitas ha dedicado casi toda su vida a la enseñanza del boxeo. Este deporte es un deporte muy difícil. El que lo mira sí lo ve fácil, pero ponerse arriba es distinto. Entonces este deporte es tan difícil que tienes que saber defenderte, porque si no te pegan. A diferencia de lo que se cree, practicar este deporte ayuda a los jóvenes que poseen un carácter violento. Pero vienen aquí y realmente esto a ellos los calma. Y el que aprende se pone muy sereno, muy seguro de sí mismo, no necesita emplear la violencia con nadie. Salía a la calle, todo eso, y ahora desde que entreno ya no salgo mucho, me dedico más en el deporte y saludablemente, físicamente me mantiene bien, ¿no? Te apacigua, ¿no? Te apacigua, te relajas y realmente tienes ya una motivación, una visión a qué mirar, algo a donde tú te puedes fijar y decir, sabes que yo quiero llegar a esta meta y a esta meta voy a llegar con este deporte. Enterrada en el pasado quedó la idea de que el box era un deporte solo para hombres. En la villa, esta realidad salta a la vista. En realidad me metieron a boxeo como para utilizarlo en defensa propia. Pero después con el tiempo fui entrenando y me gustó. Mis tíos y mis hermanos me lo prohibieron y como que salía a escondidas ahí para poder entrenar. Y después me rebelé y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero entrenar este deporte porque me gusta. Alberto Borja entrena desde muy chico en la villa. Su esfuerzo lo ha llevado a ser parte de la selección peruana de boxeo. Tienes que tener bastante disciplina. Allá entrenamos 2 horarios y el primer horario es a las 6 de la mañana. Yo me tengo que levantar 4:30 para llegar ahí todos los días. Es algo continuo que siempre hacemos, siempre practicamos las mismas cosas porque debemos, una vez que aprendemos eso, debemos perfeccionarlo. Y una vez que lo perfeccionamos, pasamos a hacer otras cosas. Este deporte se puede practicar desde los 8 años. La Villa Deportiva ofrece todas las facilidades para practicar este apasionante deporte. El ring que tenemos ahí es top 10, es el ring oficial donde se pelean los títulos mundiales, los títulos olímpicos. Y es el único que hay en el país y está aquí en la villa. Esta villa deportiva aquí en Callao es la mejor que hay en Latinoamérica. Yo estoy agradecida, ¿no?, de que exista este lugar porque me ha hecho cambiar bastante a mí en muchos sentidos, que saludablemente, físicamente, mentalmente, y me parece un lugar agradable. Invito a todas las chicas de la región Callao a inscribirse a boxeo o a cualquier deporte de la villa deportiva. Es un lugar grande, el costo es barato. Ya lo saben, el ring de la Villa Regional los espera. Es el deporte de los más fuertes. En la Villa Deportiva Regional del Callao, hombres y mujeres superan sus límites. El levantamiento de pesas o halterofilia exige fuerza, resistencia y también mucha técnica. Este deporte consiste en levantar la mayor cantidad de peso posible, ¿sí? En el menor tiempo posible, pero mediante ejercicios técnicos. Como pueden ver, ese movimiento son ejercicios técnicos en los cuales se involucra todos los grupos musculares. El profesor Juan José Segura fue 8 veces campeón nacional, campeón sudamericano y 6º a nivel mundial. Él es una voz autorizada para desterrar los mitos que existen alrededor de este deporte. El mito de que si haces pesas te quedas chato, vas a deformar tu cuerpo, etcétera. Todo ese mito, toda esa falta de cultura deportiva en nuestro país hace que los padres no envíen a los chicos a este deporte. Jorge Luis Salinas entrena hace 5 años en la villa y ha sido campeón nacional juvenil y subcampeón nacional de mayores. Acá hay un niño que la vez pasada en las inscripciones vino y nos decía, mi hermano quiere que venga a entrenar. ¿Y por qué? Porque dice que me voy a quedar chato. Cristina Cornejo asegura que entrena en la villa por la calidad de sus profesores. La 7 veces campeona nacional nos habla de su experiencia como representante del Perú en las Olimpiadas de Beijing 2008. Fue súper emocionante, ¿no? Es totalmente distinto estar en una vía olímpica con deportistas de tan alto nivel y uno se siente bien, ¿no? Se siente bien de representar a su país.
Dedicarse a este deporte no solo exige preparación física, sino también cambiar los hábitos para ser una mejor persona. Tienen la necesidad de ser mejor, por lo mismo que el deporte te requiere gran fuerza de voluntad, ordenarse, tienes que ser muy disciplinado. Manuel Figueroa ha sido 2 veces subcampeón nacional, además de campeón nacional universitario. Este deporte a mí lo que me trajo es eso, disciplina, coraje, valentía. También me ha servido porque otras personas que me ven practicando el deporte como que les inspiro o los motivo a poder practicar, ¿no? El deporte. Me ha cambiado en verdad mi personalidad. Te vuelves más ordenado con tu estilo de vida. No tomas, no fumas, tu estilo de vida se vuelve completamente distinto. El seguir un deporte te da mucha disciplina, te da constancia, te hace querer siempre ser el mejor sin abusar del otro. Las enseñanzas del profesor Raúl Rejas han traído grandes resultados en la Villa Deportiva. Acá ya están sacándose muchos buenos levantadores. Yo, por ejemplo, he sacado 2 veces campeones panamericanos, juveniles. He sacado campeones sudamericanos, campeones nacionales. Nosotros somos el deporte acá, en la Villa, que hemos campeonado más veces que todos. La halterofilia puede practicarse desde los 13 años. La Villa Deportiva Regional del Callao los espera a todos con las puertas abiertas. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Ángel Mendoza, representante de Allen Group, que es la empresa que está a cargo del corredor Javier Prado, la Marina Fawcett. Si quieren participar, no dejen de llamarnos al 637-1479. Y uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que no hay mucha educación, no hay mucha capacitación, no hay un criterio que homologue los conceptos del tránsito, el transporte, de la movilidad urbana entre las diferentes autoridades que hay en el gobierno regional, en el gobierno nacional y en el gobierno local. En los últimos eventos que se han presentado, sobre todo a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es la institución que sin tener todo el apoyo económico, publicitario y estructural de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha podido congregar en varias oportunidades a los diferentes jefes regionales de todo el país. Justamente conociendo ese problema, nosotros a través del Observatorio de Transportes y Comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar hemos creado el primer diplomado de gerenciamiento de transporte y comunicaciones, justamente dirigidos a todos estos funcionarios públicos y privados en el ámbito nacional, para primero actualizar conocimientos con escenarios reales que se presentan día a día. En segundo lugar, para saber las propias realidades de cada área geográfica de nuestro país y poder ver de qué manera solucionan todo el problema de movilidad urbana, donde están integrados todo el tema de transporte, infraestructura, tránsito y los diferentes modos de transporte que circulan. Y en tercer lugar, para que esos talleres y esos trabajos finales puedan solucionar los problemas que se presentan en cada ciudad del país. Ese diplomado se inicia el último sábado de este mes de agosto y ustedes mayor información la pueden conseguir en www.enviasac.com y está apareciendo en la pantalla, y en la Universidad Simón Bolívar en www.ucb.gov.b, donde pueden enterarse. Yo creo que es muy importante ese esfuerzo que es realizado por los mejores catedráticos que ahora están dando una serie de conferencias en diferentes ámbitos en Lima Metropolitana y el Callao y varias partes del Perú, y hemos podido acumular esfuerzos porque sí, todos somos peruanos y queremos que mejore la gestión pública, y no solo pues es con normas. Yo creo que la gestión pública primero es con identidad nacional, con conocimientos, con criterios comunes y solucionando los problemas al toque. Y eso lo van a poder tener porque tenemos funcionarios de diferentes instituciones como el MEF, Sutran, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Contraloría, que pueden absolver todos estos problemas y darle solución. Ya saben, comenzamos este último sábado del mes y los cupos son limitados, por lo tanto, por favor, entérense y después no digan que no le avisamos. A través de la sonda de TV Vial también va a estar en su web para que ustedes puedan ver. Y justo decíamos, cuando se habla del tema subsidios, que es un tema que de repente no se conoce y el subsidio es necesario, hay una serie de bonos, por ejemplo, de carbono para el medio ambiente, que
permiten la participación de los ciudadanos en una serie de acciones que tienen que ver con el transporte y con el tránsito y ayuda a preservar la salud, a preservar la contaminación que puede existir en las sociedades y a los operadores, que son una parte fundamental de este sistema, que al parecer la nueva autoridad no los convoca, no los pone en el directorio y que yo sepa, desde hace 5 años que nosotros, el Grupo En Vía, planteó su participación activa en los diferentes debates, a veces van a la fiesta cuando las luces están apagadas. ¿Qué puedes opinar tú, estimado Ángel Mendoza, sobre este tema, juntando para qué puede ser utilizado el subsidio dentro de un sistema integrado de transportes? Bueno, hoy en día, ¿qué pasa en los corredores? Nosotros hicimos, digamos, un sustento económico para el funcionamiento sobre la base de una situación óptima. Por ejemplo, nosotros teníamos como, digamos, planificado dentro del corredor tener un corredor totalmente ágil, es decir, donde haya velocidad para que el público pueda llegar más rápido a su destino. Pero además también preveíamos un corredor donde se pueda combatir contra la informalidad, ¿no? Tanto como de las rutas convencionales, como de los autos colectivos que hoy están inundando Lima. Pero además, nosotros preveíamos que podíamos tener unas vías segregadas, entre otros, pero si todo esto no ocurre, obviamente nuestra estructura de costos se eleva y eso hace que nosotros entremos en un problema de carácter económico. Hace un rato mencionabas que de repente hay algunas fallas en los corredores, por cierto, o sea, nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Hoy en día los corredores no funcionan como deberían funcionar, pero ¿cuál es el gran problema? El problema no es un tema solo de nosotros, sino es un problema que parte de la autoridad, en parte está en nosotros y en parte también está en el usuario. ¿Y por qué? Porque si vemos desde el lado de nosotros hay que entender que no podemos cambiar el transporte urbano de la noche a la mañana. Son décadas que un conductor está formado bajo un sistema totalmente canibalizador dentro de las rutas. No le interesa mantener la frecuencia, no le interesa respetar las reglas de tránsito ni del transporte, y todo es un caos. Del usuario, el usuario quiere tomar el transporte público en todas las esquinas, no puede haber paraderos en todo lugar. Sabemos que este nuevo sistema implica un paradero cada 3, cada 4 cuadras y por lo tanto el usuario tiene que caminar. Y por parte de la autoridad de combatir la informalidad, de generarnos infraestructura vial suficiente para poder, conseguir o lograr los objetivos que se pretende con este nuevo sistema integrado de transporte. Todo lo cual, en la medida que eso no ocurra, tenemos los problemas que hoy tenemos, ¿no? Si bien es cierto, no todo es color de rosa. Como autocrítica debemos decir, sí, todavía tenemos problemas con algunos conductores que tratan mal a los usuarios, pero no podemos cambiarlo de la noche a la mañana. Estamos nosotros en una permanente capacitación, no una vez al año, sino de manera permanente vamos capacitando a ellos. Estamos en todo un tema de mejora de la flota, de adquirir flota nueva, porque si bien es cierto, nosotros ganamos una licitación para poder poner la flota actual que tenemos, flota moderna, pero flota actual, pero la idea es que lo que se requiere es flota nueva, con nuevas características que se puedan dar un mejor servicio. También debemos tener los patios. Si bien es cierto, no son suficientes porque de acuerdo a lo que se ha organizado, los corredores complementarios a veces tienen un punto inicial y un punto final donde no hay espacios para poder nosotros tener como patios. Y eso todo implica un problema, ¿no? Y más aún cuando estamos en un límite con el Callao, como es en la zona de Fósset con la Marina, donde obviamente por falta de un sistema integrado entre estas dos provincias contiguas es que se generan los diversos problemas. Para que el público entienda un poco más, el tema de congestión vehicular está dado por una serie de factores y si nosotros lo vemos bien, quien controla este tema son los semáforos, no los policías de tránsito, y los semáforos deberían estar integrados por toda una red con un control centralizado para que la gestión de tránsito de quienes son los responsables tanto en Lima como en el Callao puedan
permitir una circulación adecuada con olas verdes. Eso es lo que teóricamente se conoce en la gestión de tránsito, y eso permite que las principales avenidas y todas las alimentadoras puedan discurrir ordenadamente y los vehículos, diferentes horarios, tengan un flujo adecuado. Pero si no hay un control de tránsito, y ustedes lo pueden ver, los policías hacen o reemplazan al semáforo. Eso lo podemos ver en los grandes corredores o en las primeras vías como Javier Prado, La Marina y otros. Los policías tienen un control centrado y se comunican por un radio o por celular, y por lo tanto no tienen un control macro del desarrollo del tránsito. Y la circulación la dan por costumbre, por comportamiento histórico, por horas punta de la semana o de los fines de semana, y ellos contribuyen sin quererlo a una mayor congestión, porque pueden aliviar la circulación en las vías troncales, pero la complican en las vías alimentadoras y transversales. Eso tiene que suceder bajo una central de control de tránsito que en el caso del Callao funciona. El Callao tiene un programa de fiscalización electrónica, no tiene muchas avenidas como en Lima, pero la tiene controlada y puede permitir olas verdes. En Lima no es así. En Lima hay diferentes tipos de control a través de Protransporte, la Gerencia de Transporte Urbano y la misma policía, que ahora se están integrando a través de Protránsito, con una perspectiva. ¿Cuál es el gran problema? Si la autoridad que se quiere crear es de transporte y no integra el control centralizado de tránsito con subsidiar a sus controles tanto en Lima como en el Callao, nada se va a solucionar, porque las rutas podrán ser autorizadas, se podrán poner de acuerdo a través de la autoridad el origen y destino en función al ámbito geográfico y la demanda de viajes, pero ¿quién controla el tránsito? Nuevamente el municipio y nuevamente el municipio del Callao, con los resultados que conocemos. Este es el primer gran defecto que tiene el anteproyecto de ley, y necesariamente pues en el Congreso de la República, y lo aprovechamos por ahora, lo tenemos que debatir para que ustedes, público usuario, lo conozcan y sepan de qué estamos hablando. No estamos hablando de dos frases, estamos hablando de un sistema que se quiere crear partido. Pero ahí no viene solo el tema. La circulación tiene que ver con los diseños de las vías, con los espacios de las vías, y eso se llama infraestructura, ¿no? Y la infraestructura pues tiene que darse en condiciones del parque automotor, de la ubicación geográfica y la disponibilidad. Creemos que tenemos una llamada un ratito. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Lo escuchamos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, parece que no ingresó la llamada. Le seguíamos explicando pues que eso se trata. Pero más que eso ya viene la proyección y la planificación, que es movilidad urbana. Y la movilidad urbana pues contempla todas las modalidades de movilización de las personas, desde caminar, viene la bicicleta, viene ahora la moto lineal, que ha crecido en una forma increíble y que está obstaculizando la circulación en las vías y que está generando mucha inseguridad vial. Los mototaxis conocidos, los taxis, que ahora son taxis colectivos y son los vehículos que más congestionan las vías. Tenemos 250.000 vehículos en la vía, y si la autoridad que se quiere crear no ve esos modos de transporte, ¿cómo podemos hablar de una movilidad urbana sostenible y cómo podemos hablar de justamente lo que hace nuestro invitado? Se le puede criticar de la estructura, de los tiempos de viaje, de los paraderos, pero ¿y las congestiones? Son responsabilidad de ellos. ¿Cuál es el punto de vista y la sesión real, ¿no? Tanto de lo que le puede afectar a ustedes como empresa y lo que tiene que ver también con lo que ustedes prestan un servicio, porque prácticamente lo hacen en las 10 ciudades de Lima y Callao. Evidentemente lo que has mencionado, Alberto, nos afecta a nosotros significativamente, porque si nosotros debemos recorrer, por ejemplo, en promedio 20 kilómetros por hora dentro del corredor, hoy en día hay en horas punta en ciertas zonas donde recorremos a 5 kilómetros por hora, es decir que una persona caminando llega mucho más rápido que un bus a cierto lugar determinado, ¿no? Entonces, y tenemos a esto también todo un problema de la congestión vehicular que también afecta
un servicio eficiente, porque muchas veces en el corredor podemos ver vehículos abarrotados, totalmente llenos en las horas punta, y muchos dicen faltan unidades, pero no es lo que faltan unidades. Lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, en una noche, a partir de las 5:30 de la tarde, vemos los buses que van con dirección a La Molina, vamos a ver que antes de llegar a la avenida Arenales, ¿no? Empieza toda la congestión vehicular, ¿no? Entonces, antes de llegar a Arenales, nosotros tenemos 10 hasta 15 buses en fila, pero entre la avenida Arenales, continuando hacia La Molina y llegando hasta la Rambla, tenemos pues también otra cantidad de 30 vehículos en promedio que están totalmente llenos, pero congestionados y que no pueden avanzar, motivo por el cual el público usuario se queja. Entonces, realmente este es un tema que a veces la ciudad no lo comprende, el usuario no comprende, creen que nosotros no estamos cumpliendo con poner unidades, pero lo que pasa aquí es un tema eminentemente técnico, que no contamos con vías segregadas, no hay una agilización del tránsito por parte de los semáforos que has mencionado, como el mismo presidente de la República ha mencionado. Hay 1.500 intersecciones en Lima y solo 300 de ellas cuentan con semáforos inteligentes, ¿no? Y obviamente tampoco contamos con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, porque todo lo que es el control y fiscalización solamente se da a partir de los inspectores municipales. Bueno, nos pueden llamar al 637-1479 para resolverle algunas preguntas, porque finalmente a veces hay bastante crítica, hay desconocimiento del funcionamiento del sistema, y obviamente si nosotros no nos acostumbramos y no vemos a futuro, y llámese ayer, a tener un sistema integrado de transporte y masivo, obviamente la congestión se va a dar de por vida, porque al año están incrementándose más de 200.000 unidades nuevas. O sea, no se reemplazan los taxis, se incrementan el número de taxis sin que haya un programa de chatarrización que pueda retirar los vehículos antiguos, obsoletos o contaminantes de la vía, bajo todos los modos de transporte público y privado. Y las empresas importadoras venden porque tienen que vender, pero tampoco tienen un programa de concertación con el Estado, con los gobiernos locales, con los usuarios y con los nuevos adquirientes, porque si hubiera una concordancia entre cuántos vehículos voy a vender, esos vehículos cómo van a entrar o ingresar a la infraestructura vial que ya tengo establecida, y obviamente no ha sido ni ha tenido crecimiento en los últimos años, ¿qué soporte va a haber? Entonces no se trata solo de que a río revuelto ganancia de pescadores y vender más carros por vender o tener el monopolio de aparentemente modernizar el parque, pero ¿dónde lo modernizan y dónde van a ir esos vehículos si no hay lugares de estacionamiento con las nuevas playas que han hecho para ellos? Entonces no hay una planificación adecuada, un punto de partida común también entre los importadores de vehículos, ¿no?, que tienen su agrupación, y el Estado, que tiene que regular y ver cómo fiscaliza este tema. Creo que todos, en este sentido, las diferentes instancias públicas y privadas y los especialistas tenemos que concordar que avancemos. Obviamente tenemos que renovar el parque automotor, tenemos que ver cómo se da un brevete, cómo se adquiere un brevete, cuáles son los procedimientos, cómo sacamos la mafia de los brevetes en este tema, cómo fortalecemos el tema de la seguridad vial, ¿no?, cómo comenzamos a descongestionar las vías, y esto es con todo un trabajo conjunto, que no solo pues finalmente se acuse al transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte público tiene a lo más 40.000 unidades y nosotros tenemos 250.000 taxis circulando casi todo el día. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una corresponsabilidad compartida porque no hay un sistema de fiscalización adecuada, y las autoridades, pues, en este caso, en la creación de la Autoridad de Transporte Lima y Callao, están obviando lo más importante, que es el tránsito y la gestión de tránsito que yo le explicaba. No sé, estimado Ángel, ¿qué podrías decir tú o qué podrías pedir dentro del marco de que eres un operador significativo, representas a un grupo que ha invertido para el tema, que debe de ver tanto en este tiempo perentorio la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Callao para aliviar este tema? Porque la autoridad en sí demorará,
demorará en crearse y en funcionar. Y esperemos pues que quienes sean los directivos, funcionarios, sean escogidos de la mejor forma posible para que los amigos, los primos, los familiares y los inexpertos que ya han fracasado y lo hacen permanentemente, no vean un nuevo botín y esta nueva autoridad pues nazca bajo otro preludio, bajo otra visión, bajo otra perspectiva que tanto la ciudadanía lo está esperando. Bueno, nosotros, como decíamos hace un momento, consideramos que en la medida que este proyecto de ley no recoja lo que es el tránsito y la infraestructura vial, creemos que va a ser una autoridad poco competente, ¿no? Por otro lado, también creemos que el proyecto de ley debe tocar un tema fundamental, que es el financiamiento. En este sector, si bien es cierto, se ha dado un sistema integrado de transporte, hoy en día la banca está cerrada al transporte urbano y nosotros renovamos nuestra flota, digamos, haciendo una serie de esfuerzos para poder servir mejor al usuario. Sin embargo, no hay un compromiso. Recordemos que, si bien es cierto, el Estado en algún momento apoyó a los operadores del metropolitano a través de COFIDE, lamentablemente esta gran hazaña que fue en su momento, ¿no?, cayó en saco roto, porque como bien todos sabemos, los operadores del metropolitano no cumplen con pagar sus obligaciones y COFIDE hoy tiene serios problemas por todo ese financiamiento que el Estado apoyó a través de esta institución. Obviamente, con esa experiencia, ya ningún otro banco quiere, digamos, financiar el sector. Entonces estamos en un problema. Por lo tanto, si realmente así como se está preveyendo como funciones de esta autoridad, cuál es de promover la inversión privada, también se debería promover el financiamiento, ver cómo el Estado interviene, ¿no? Y si bien es cierto, tienen una mala experiencia con lo del metropolitano, debería, digamos, ponerse mano dura para ir contra los responsables, porque no el resto del sistema, ¿no? Porque el metropolitano solo representa, creo, un 5% a lo mucho de lo que es el transporte urbano en Lima, pero no por ese hecho el otro 95% vamos a sufrir las consecuencias, tanto como operadores como el mismo usuario, porque finalmente en la medida que nosotros no logremos un financiamiento para hacer de esto algo mejor, un servicio de calidad a favor del público usuario, este público usuario también se perjudica. Bueno, nosotros pues permanentemente trabajando para concordar, para discurrir, para de repente no estar de acuerdo, pero plantear fundamentalmente aspectos relevantes que tienen que estar. Justamente el día miércoles de esta semana, en uno de los auditorios del Congreso de la República, los operadores, los transportistas se van a reunir para seguir debatiendo sobre esta autoridad, sobre el componente de la autoridad, pero fundamentalmente sobre el trato, sobre de repente en qué papel quedan aquellos empresarios de transporte o transportistas formales o informales que en algún momento apostaron y trabajaron en el sector y que se sienten relegados, que se sienten que no se le presta atención y que decíamos siempre el factor humano es lo más importante de cualquier sistema, de cualquier modo, pero es relevante conversar con ellos. Justamente cuando se planteó la creación de los corredores complementarios, como necesidad de complementar al metropolitano, el Grupo Envía, a través del suscrito, a través de la revista Envía, planteamos a la alta dirección de la municipalidad hacer una serie de eventos que pudieran concurrir también los transportistas para poder enterarse de cómo era el sistema, ver cómo participaban y no sentirse excluidos. Lamentablemente no se nos escuchó y las consecuencias están ahora en la práctica. No hay rutas alimentadoras adecuadas, no hay una sincronización de los paquetes que debieron ser concesionados en su momento, no hay una gestión de tránsito para que libere justamente al transporte rápido masivo de las principales vías para que la informalidad a través del taxi colectivo, del colectivo, pueda disminuir los tiempos de llegada a través de la disminución de las velocidades. No se ha planificado el tema de paraderos. Nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo el gran problema que hubo sobre el diseño de paraderos por parte de Protransporte y la ubicación de los mismos. En fin, no hay una sincronización de acciones que puedan llevar a resultados concretos en beneficio del ciudadano, de ustedes, de nosotros, indistintamente del modo donde nos movilicemos. El Callao tiene una ventaja, que es lo que le llega a la gestión del tránsito,
que Lima lo tiene que ver con agrado y ver los avances que ha tenido para irse integrando al mismo. Pero también el Callao es más pequeño que Lima y por lo tanto pues las autorizaciones que deban tener van a tener que estar en concordancia al deseo de viaje, a su población y al crecimiento sostenido que pueda tener en el futuro. Nosotros pues creemos que hay que seguir aportando y reiteramos a través de este diplomado de gerenciamiento de transporte y comunicaciones que lo vamos a dictar en la Universidad Simón Bolívar, en el observatorio, el cual tengo a bien a dirigir a partir del último sábado de este mes. Vamos a pues a concordar también cómo se desarrollan los modos de transporte en las diferentes partes del país. ¿Cómo? Ustedes, funcionarios de la actividad pública y privada, inversionistas, operadores y público interesado puedan ver los mejores mecanismos que se den. Probablemente no estén en la foto los mejores catedráticos, pero justamente hay gente humilde, hay gente que conoce, hay gente que ha investigado y ha participado en muchas acciones y sabe el movimiento del día al día. No necesariamente los que salen todos en la pantalla de los diferentes medios de comunicación son los campeones. A veces la fama no representa una trayectoria eficiente y por último, no hay logros reales que sean conocidos. Entonces, no todo el que sale en la foto es lo más oportuno. Nosotros damos oportunidades a catedráticos reconocidos y estudiosos para que nos puedan ayudar en este diplomado, que ustedes pueden atender a través de la página de TV Vial de la Universidad Simón Bolívar o www.enviasac.com, que es la web del Grupo Envía. Nosotros pues seguimos trabajando, seguimos aportando y tenemos pues a Ángel, a otros operadores, a otros gerentes que han invertido, que invierten en la actividad privada y que invierten en cambiar. Ahí se ve algunos profesores que van a participar con nosotros y tienen experiencia, tienen habilidad, tienen conocimiento, tienen expertes, pero sobre todo ayudan a solucionar el problema al día a día, que eso es lo que nos importa. A veces un título, un cartón puede estar bien bonito en la sala, pero lo que necesita el usuario, la sociedad en su conjunto, es que los funcionarios tengan la capacidad suficiente para solucionar los problemas ya. Y eso nos va a ayudar a todos, como estamos compartiendo pues a través de una malla de los principales cursos que contienen este diplomado, que esperemos pues no dé mucho que hablar, sino que sume más por participar y porque las experiencias de cada parte de nuestro ámbito nacional, nuestro querido Perú, puedan integrarse, y creo que es una contribución más que el Grupo Envía a través del Observatorio de Transporte lo estamos haciendo para usted. Ángel, te corté un poco, pero es importante, creo que ustedes también van a participar en este diplomado. No sé qué palabras finales tienes para nuestros televidentes a nivel nacional. Bueno, sí, efectivamente, los eventos que organiza Envía son fundamentales, son importantes, porque como bien dices, no todos los que salen en la foto son los grandes expertos, porque si fuera así ya tendríamos las soluciones en el día a día de esta gran problemática, ¿no? Nosotros nos sumamos, nos aunamos y apoyamos ese tipo de esfuerzos, ¿no? En este sector tan golpeado, y por cierto nosotros vamos a participar activamente con algunos de nuestros digamos directivos en este diplomado. Finalmente agradecerte, Alberto, y estando acá en el Callao, efectivamente nosotros debemos resaltar que hay una eficiencia en el manejo del tránsito y eso debe ser replicado en la ciudad de Lima, ¿no? Si bien es cierto puede haber una diferencia en cuanto al área, ¿no?, territorial, pero al final creemos que las buenas prácticas se deben repetir. Hoy en día en lo que es transporte urbano ya no hay mucho que crear, que investigar, simplemente hay que copiar lo bueno, porque creemos que no estamos ya, digamos, con tiempo para seguir cometiendo errores. Y por lo tanto, nosotros queremos contribuir con la ciudad, queremos pedirle al público usuario que nos entienda. Esto es un avance en lo que es el transporte urbano, pero también esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Creemos que este es un esfuerzo porque es un cambio de cultura en los empresarios del transporte, un cambio de cultura en las autoridades y un cambio de cultura también en el usuario, que tiene que comprender que poco a poco esto tiene que mejorar y todos tenemos que poner un grano de arena, porque es todo por el bien de la ciudad. Y agradecemos a este grupo compacto de profesionales de TV Vial que verdaderamente nos llenan de regocijo, porque están en todos los eventos de transporte, de tránsito,
no solo han aprendido, participan, muchos de ellos se están especializando en transportes y finalmente ellos mismos no pensaban integrarse de tal forma. Eso es un reconocimiento al director general, director regional de Transportes y Comunicación de la región Callao, que tuvo una iniciativa que la conversamos hace unos años y es este programa. Un programa que nos enorgullece, que es bastante pluralista, que respeta los criterios, respeta las especialidades, pero sobre todo está presente en todos los eventos. Un gran esfuerzo de este equipo que no como los profesores que tienen que salir a gritar, de repente no están pagados como deberían estarlo, pero se están perfeccionando y ustedes lo van a ir conociendo poco a poco. Y como es posible que se crea la autoridad, a partir del próximo lunes estaremos acá con alcaldes, candidatos a la alcaldía de Lima, a la alcaldía del Callao, para hablar todos ellos, no de la política, sino de cuál es su visión, cómo ven el tema del transporte, el tránsito, cuáles son los principales problemas que ellos ven como autoridades y cómo lo plantean para solucionarlo. Creo que es un buen lugar, un buen momento que hablar con cuestiones técnicas, que las sabemos, y que las llamadas ingresen, porque también es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, ya saben, si tomen no manejen, y si manejan no tomen, que la vida es más importante que algunos minutos de placer. Y por si acaso, cuando usen el celular, no vean el celular cuando cruzan la vía. Esa es una responsabilidad que genera muchos accidentes de tránsito. El celular es un medio para comunicarse, a veces para distraerse, pero cuando se está en una zona segura. Por favor, cuiden su vida, porque después los familiares los quieren mucho cuando nada se puede hacer. Hasta el próximo lunes y muy buenas tardes y gracias a todos ustedes en el ámbito nacional y a los técnicos y directivos de acá de TV Vial que estamos avanzando día a día. Muchas gracias Ángel por estar con nosotros y hasta el próximo lunes, queridos y escuchados. Gracias.